Mi matrimonio no se rompió por un tercero, sino por un secreto del pasado, una espada de Damocles que esperaba el momento para caer sobre mí y mi familia. Fue el momento en que me di cuenta de que la mujer a la que más amaba era la mayor de las impostoras. Mi vida, que parecía ser una página en blanco, de repente se tiñó de negro por un pasado del que no tenía ni idea. Hola a todos. Hoy quiero contarles una historia que destrozó mi vida en pedazos, obligándome a enfrentar las verdades más brutales. Espero que donde quiera que estén haciendo lo que sea, estén en paz y felices. A veces confiamos demasiado en lo que vemos en las personas que amamos, y luego cuando el telón de la verdad se levanta, todo se derrumba sin control. Acompáñenme a pasar cada página de esta sentencia de mi vida. Mi vida siempre se había construido sobre principios claros: la verdad, la justicia y la honestidad. Como doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, dediqué mi vida a investigar la ética y la justicia, transmitiendo a mis estudiantes lecciones sobre integridad y responsabilidad. Siempre creí que una sociedad fuerte debe construirse sobre la base de la verdad, y una vida personal feliz no escapa a esa regla. Tenía una carrera de ensueño, era respetado por mis colegas, y sobre todo tenía una familia perfecta. Conocí a Valentina por primera vez en un congreso especializado en Guadalajara, donde ella era becaria de arquitectura. En ese entonces, yo era estudiante de último año de Derecho. Ella destacaba entre la multitud, con su sonrisa radiante, su cabello castaño brillante y sus ojos color miel que destellaban inteligencia. Rápidamente nos sentimos atraídos el uno por el otro, no solo por nuestra apariencia, sino también por nuestras profundas conversaciones sobre arte, vida y sueños de un futuro brillante. Nuestro amor se desarrolló de forma natural, sincera y profunda. Después de graduarme, regresé a la Ciudad de México para comenzar mi carrera, y Valentina se mudó aquí para desarrollar su trabajo como arquitecta. Rápidamente demostró su talento, convirtiéndose en una arquitecta brillante, famosa por sus diseños sofisticados e inspiradores. Abrió su propia empresa de diseño y rápidamente ganó renombre, atrayendo muchos proyectos grandes y pequeños en la Ciudad de México y sus alrededores. Siempre estuve orgulloso de ella, de la inteligencia, la determinación y la creatividad incesante de mi esposa. Nos casamos en una ceremonia íntima llena de risas y lágrimas de felicidad. Todavía recuerdo la mirada brillante de Valentina cuando tomó mi mano dándome un beso apasionado bajo un arco de bugambilias blancas. Juramos que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos, compartiendo alegrías y tristezas y construyendo un hogar completo. Esos votos resonaron en mí, y confiaba absolutamente en cada palabra que Valentina decía. Nuestra vida matrimonial era una imagen perfecta. 2 años después de casarnos, Ximena, nuestra primera hija, nació. La pequeña heredó el cabello castaño y los ojos color miel de su madre, junto con su inteligencia y vivacidad. 4 años después, Sebastián, nuestro hijo pequeño y adorable, llegó trayendo risas y actividad al hogar. Nuestra casa en el rancho Avándaro, a un corto viaje en coche del centro de la Ciudad de México, era un hogar lleno de risas y calidez. Cada mañana Valentina y yo preparábamos chilaquiles y café de olla y llevábamos a los niños a la escuela. Por la noche nos reuníamos alrededor de la mesa para cenar pozole o tacos al pastor, compartiendo las historias del día. Ximena a menudo hablaba de las lecciones interesantes en la escuela, y Sebastián orgullosamente mostraba los garabatos que había dibujado. Los fines de semana a menudo íbamos de picnic al Parque Nacional Cumbres del Ajusco o veíamos una película divertida en casa. A menudo bromeaba con mis amigos diciendo que era el hombre más afortunado del mundo, con una esposa talentosa y hermosa y 2 hijos maravillosos. Nuestras familias también se llevaban muy bien. Mis padres vivían en la ciudad de al lado, a menudo nos visitaban trayendo pequeños regalos y consejos cálidos. Siempre quisieron a Valentina como a una hija y la consideraban una nuera excepcional. Los padres de Valentina vivían un poco más lejos, en Guadalajara, pero también llamaban a menudo y pasaban algunas semanas al año visitándonos. Siempre estuvieron orgullosos de su hija, una mujer exitosa y con una familia feliz. Yo había creído que esta felicidad era eterna, construida sobre la base del amor, la confianza y la verdad. Nunca imaginé que justo debajo del monumento a la felicidad que había construido se había ocultado cuidadosamente un fundamento de mentiras, esperando el día de su colapso. Creí que lo sabía todo sobre Valentina, sobre su pasado. Me equivoqué.
Nuestra vida no era una novela romántica, sino un drama trágico donde yo fui el último en darme cuenta de que estaba siendo engañado. Todo comenzó a cambiar sutilmente, como una nota discordante que apareció de repente en una sinfonía tranquila. Al principio, no le presté atención pensando que era solo la presión del trabajo de Valentina. A menudo llegaba a casa más tarde diciendo que tenía que quedarse en la oficina para terminar proyectos grandes. Sus llamadas de trabajo también se prolongaron a veces incluso hasta altas horas de la noche. Lo entendí completamente porque sabía que el trabajo de una arquitecta talentosa como ella requería mucha dedicación. Sin embargo, las señales inusuales comenzaron a aparecer con más frecuencia y claridad. Valentina comenzó a tener pesadillas terribles que la despertaban en medio de la noche sudando y jadeando. A menudo la veía levantarse bruscamente con los ojos asustados, mirando a su alrededor y luego tratando de calmarse. Cuando le preguntaba a ella, solo decía que era por la presión del trabajo o por sueños extraños que no tenían sentido, solo imágenes confusas que no podía recordar con claridad. También se volvió más fácil de sobresaltar, especialmente cuando sonaba un teléfono desconocido o cuando alguien la llamaba inesperadamente por la espalda. La veía revisar su teléfono constantemente, especialmente por la noche. A menudo se quedaba enviando mensajes de texto o navegando por las redes sociales hasta tarde, y rápidamente apagaba la pantalla o volteaba el teléfono cuando yo me acercaba. Incluso a menudo iba al baño con el teléfono o cerraba la puerta del baño con llave cuando hablaba por teléfono. Las llamadas misteriosas, los mensajes de texto que llegaban a medianoche y sus torpes mentiras comenzaron a ser más frecuentes. Empecé a sentir que una pared invisible se estaba construyendo entre nosotros, una distancia cada vez mayor que no podía alcanzar. La intimidad y el compartir que antes existían entre esposos desaparecieron gradualmente, reemplazados por la distancia y los secretos. Cuando las extrañas señales de Valentina se hicieron más evidentes, comencé a sentirme incómodo. Me dije a mí mismo que no debía ser demasiado desconfiado, pero la intuición de alguien que había investigado la psicología criminal y el comportamiento humano me decía que algo andaba mal. Soy un doctor en Derecho, había analizado cientos de casos, investigado los comportamientos humanos más complejos. Ahora me encontraba frente a las extrañas señales de mi propia esposa. Esa sensación era realmente desagradable, como un hilo retorcido apretando mi corazón. Y entonces ese nombre apareció, un nombre que no conocía, un fantasma del pasado, que comenzó a buscar arruinar nuestras vidas. Una tarde lluviosa, mientras regresaba a casa de la universidad, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz de hombre ronca y misteriosa resonó. «Hola, profesor Ricardo. Soy Miguel Rivera. Tengo información muy importante sobre su esposa, la señora Valentina. Creo que debería saber la verdad». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué verdad? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere?», pregunté tratando de mantener la calma, pero por dentro ya estaba agitado. «La verdad sobre el pasado de la señora Valentina», dijo el hombre, su voz llena de insinuaciones. «Lo que le ha estado ocultando todo este tiempo. Reúnase conmigo en la cafetería El Buen Lector, en el centro, el domingo a las 3 de la tarde. No le diga nada, no se arrepentirá». Dijo eso y colgó inmediatamente sin darme tiempo a reaccionar, dejándome de pie bajo la lluvia, con miles de preguntas resonando en mi cabeza. Me quedé inmóvil bajo la lluvia, el teléfono aún pegado a mi oído. El pasado de Valentina, ¿qué podría tener que ocultarme? Miles de preguntas se clavaron en mi mente, torturándome sin cesar. No podía creer que algo tan malo pudiera estar oculto en mi esposa perfecta. Pero mi instinto me decía que esta llamada no era una broma, no era un malentendido. Había algo muy aterrador por delante. Después de la llamada con ese hombre, la sospecha creció en mí. Empecé a prestar más atención a las acciones de Valentina. Ella seguía haciendo todo meticulosamente, seguía sonriendo y hablando normalmente, pero a veces sus ojos mostraban una mirada de preocupación y miedo. A menudo la encontraba mirando fijamente por la ventana, como si estuviera pensando en algo muy lejano, muy pesado. Su teléfono siempre estaba consigo y nunca me dejaba tocarlo, ni siquiera por accidente. Si intentaba preguntar, se molestaba y rápidamente cambiaba de tema. Intenté hablar con Valentina sobre lo que estaba pasando, sobre sus pesadillas, sobre su preocupación. Le dije que siempre estaría a su lado, que podía compartir todo conmigo. Pero Valentina solo sonrió forzadamente, diciendo que yo me preocupaba demasiado, que solo estaba cansada por el trabajo.
También dijo que las personas exitosas como ella a veces tenían mucha presión y que yo debía entenderla. Acepté esa explicación, pero en el fondo la duda no disminuyó. Exactamente a las 3 de la tarde del domingo, llegué a la cafetería El Buen Lector, con el corazón apesadumbrado y lleno de ansiedad. Esta pequeña cafetería estaba escondida en un callejón con estanterías de libros viejos y luces amarillas tenues, creando una atmósfera misteriosa como si contuviera innumerables historias sin contar. Miguel Rivera ya me esperaba en un rincón apartado, sentado de espaldas a la puerta. Cuando se volvió, vi que era un hombre de unos 50 años con el pelo sal y pimienta despeinado, un rostro demacrado con arrugas profundas, ojos penetrantes y llenos de odio. Me miró con una mirada inquisitiva y luego dijo lentamente con voz ronca: «Gracias por venir. Sé que le costará mucho creer lo que estoy a punto de decir, pero todo es verdad. No tengo intención de hacer daño a nadie, solo quiero que se haga justicia». Miguel comenzó a contar una historia que no podía creer, una historia horrible, que trastornó por completo todo lo que sabía sobre Valentina. Dijo que hace casi 15 años antes de que Valentina y yo nos conociéramos, ella había estado involucrada en un grave caso de asesinato en Guadalajara. La víctima era un joven arquitecto talentoso, llamado Marco Pérez, recién graduado, y también ex colega de Valentina. El caso se consideró un robo con asesinato y el culpable fue arrestado y condenado a prisión. Pero Miguel afirmó que el verdadero asesino era Valentina, o al menos ella, fue quien encubrió el crimen, incluso fue cómplice principal. Dijo que Marco Pérez era el hijo de su mejor amigo, y que había pasado muchos años investigando el caso, creyendo que había algo oculto, que el hombre condenado Arturo Gómez era inocente. Miguel también presentó pruebas sorprendentes que me hicieron creer lo que decía. Puso sobre la mesa una pila de documentos viejos. Eran fotos antiguas de Valentina de joven con Marco Pérez, tomadas juntos en fiestas de la empresa. También había copias de mensajes intercambiados entre ellos justo antes de que ocurriera el incidente. El contenido parecía tenso, relacionado con un secreto y una amenaza. Y lo más importante, puso sobre la mesa una grabadora vieja y la encendió. De ella la voz de Valentina resonó clara, llena de ansiedad, hablando con otro hombre. La escuché admitir que había hecho algo para deshacerse de Marco porque él había descubierto un secreto escandaloso sobre su empresa, un secreto que podría arruinar su carrera. Escuché claramente la voz de Valentina susurrar: «Él lo sabe todo. No puedo dejar que lo arruine todo. Tengo que hacer algo». Luego vino la voz de otro hombre hablando de arreglar y borrar rastros. También dijo que Valentina había montado la escena para que el caso pareciera un robo y que un impostor había confesado por ella. El nombre de Raúl también fue mencionado en la grabación. Estaba completamente en shock, como un fuerte golpe en la cabeza. No podía creer lo que estaba escuchando, lo que estaba viendo. Valentina, mi esposa amable y bondadosa, podía estar relacionada con un asesinato, incluso ser la culpable. Eso era imposible. Pero las pruebas que Miguel presentó eran demasiado específicas, demasiado aterradoras, encajando en cada detalle con lo que había encontrado en los viejos artículos de periódicos. Sentí que todo mi mundo se estaba derrumbando. Después del fatídico encuentro con Miguel, mi vida fue como una película de terror de la que yo era el personaje principal. Cada palabra, cada mirada de Valentina se convirtió en una pregunta. Me preguntaba: ¿la mujer a la que había amado durante tanto tiempo era realmente un monstruo escondido? La verdad, por dolorosa que fuera, tenía que ser revelada. Llegué a casa en un estado de trance, con el cuerpo helado y la cabeza dando vueltas. Al ver a Valentina preparando la cena para los niños en la cocina, riendo alegremente con Ximena y Sebastián, no podía creer que tuviera un pasado tan oscuro. Su imagen en mi mente comenzó a resquebrajarse, distorsionarse, superponerse con la imagen de alguien aterrador. Me dije a mí mismo que debía mantener la calma, que debía investigar a fondo todo. No podía sacar conclusiones precipitadas basándome solo en las palabras y algunas pruebas superficiales de un extraño. Pero en el fondo de mi corazón, un miedo y un asco crecían. Comencé a investigar discretamente, utilizando todas las habilidades de análisis e investigación que había aprendido en la Facultad de Derecho. Busqué información sobre el caso de Marco Pérez en línea, leí viejos artículos de periódicos, archivos policiales públicos. De hecho, hubo un asesinato de ese tipo en Guadalajara hace 15 años, y un hombre llamado Arturo Gómez había sido condenado a cadena perpetua.
También encontré fotos de Valentina de joven en viejas redes sociales y ella realmente conocía a Marco Pérez, incluso eran colegas cercanos. Los detalles que Miguel mencionó coincidían inquietantemente con lo que encontré. Incluso encontré algunos pequeños artículos de periódicos que mencionaban que una joven y talentosa arquitecta llamada Valentina López, el apellido de soltera de mi esposa, había quedado en shock después de la muerte de su colega y tuvo que dejar la empresa. Esa noche no pude dormir. La obsesión con lo que Miguel me había contado me perseguía. Estaba acostado junto a Valentina escuchando su respiración regular, pero en mi corazón había una tormenta. Fingí estar profundamente dormido y luego, lo más silenciosamente y cautelosamente posible, tomé el teléfono de Valentina mientras ella dormía. Y lo que encontré cerró la última puerta de mi esperanza, empujándome directamente al abismo de la verdad. Encontré mensajes antiguos en una carpeta oculta que ella había intentado mantener en secreto entre Valentina y un hombre llamado Raúl. El contenido de los mensajes me heló la sangre. Raúl mencionó el caso de Marco, cómo habían limpiado todo, y Valentina le agradeció a Raúl por ayudarla a salir ilesa, a borrar todos los rastros. Incluso había mensajes que hablaban de que Valentina le había transferido una gran suma de dinero a Raúl para asegurarse de que todo se mantuviera en secreto. También encontré algunas fotos borrosas de Marco Pérez guardadas en la memoria temporal del teléfono, fotos que Valentina había intentado borrar pero no lo había logrado por completo, como si esas imágenes la siguieran persiguiendo. Soy un profesor de Derecho, había enseñado a mis estudiantes sobre pruebas digitales que no se pueden borrar por completo, y ahora yo mismo era la víctima atormentado por esas mismas pruebas. No había más dudas. Valentina no solo estaba relacionada con el asesinato, sino que era la autora intelectual o la cómplice principal, habiendo ocultado el crimen a la perfección durante tantos años, viviendo una vida de engaño a mi lado. La miré dormida a mi lado, su rostro delicado tranquilizadoramente sereno. Me sentí asqueado, me sentí traicionado hasta la médula. La mujer que había amado, confiado y adorado durante tanto tiempo era una mentirosa, una asesina en potencia. Todo nuestro matrimonio, nuestro amor, todo se había construido sobre una base de mentiras y sangre, una verdad horrible que nunca había imaginado. A la mañana siguiente me desperté temprano con la cabeza dando vueltas. Ya no podía enfrentar a Valentina como de costumbre. Decidí enfrentarla aunque sabía que eso lo destruiría todo. Después de que los niños se fueron a la escuela, me volví para mirar a Valentina, que estaba sentada en la mesa del comedor aturdida, sorbiendo su café de olla. Sus ojos aún tenían un poco de miedo, como si ya supiera lo que estaba a punto de suceder. ¿Tienes algo que decirme, Valentina?, pregunté, mi voz seca, fría, extraña. Ella me miró con los ojos confundidos, tratando de calmarse. ¿De qué hablas, Ricardo? ¿Qué te pasa? Arrojé su teléfono sobre la mesa, abriendo la carpeta oculta que contenía esos mensajes horribles. La pantalla del teléfono se iluminó, las líneas de los mensajes culpables aparecieron claramente. No finjas más, Valentina. No actúes más. Ya lo sé todo. El caso de Marco Pérez, el señor Raúl y la muerte de Marco. Todo es una verdad horrible. Valentina se puso pálida. Sus labios temblaron, sus ojos color miel. Se abrieron llenos de pánico y desesperación. Intentó agarrar el teléfono, pero yo lo sujeté firmemente. Dime, Valentina, dímelo todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me engañaste durante tantos años? ¿Sabes cuánto confié en ti? Se arrodilló en el suelo, rompiendo a llorar, sollozando sin control. Lo siento, Ricardo. Lo siento. No quise hacerlo. No quise ocultártelo. Tenía tanto miedo. No tenía otra opción. Valentina comenzó a contar entre sollozos y palabras entrecortadas, cada palabra como un puñal en mi corazón. Contó que hace 15 años, cuando acababa de graduarse y trabajaba en una pequeña empresa de arquitectura en Guadalajara, Marco Pérez era su colega y amigo cercano. Era una persona íntegra, llena de entusiasmo. Marco había descubierto que su empresa, bajo la dirección de un jefe poderoso y cruel llamado Gonzalo Mejía, estaba involucrada en una gran red de lavado de dinero. Tenía la intención de denunciar todo lo que sabía a la policía, incluso había reunido suficientes pruebas para derrocar a toda la empresa. En ese entonces era demasiado joven, demasiado ingenua y demasiado ambiciosa, dijo Valentina con la voz ahogada. Me arrastraron a esta red inconscientemente al principio, solo eran cosas pequeñas, pero luego me hundí más y más. Tenía miedo de que si Marco me denunciaba, mi carrera se derrumbaría,
y podría ir a prisión junto con el jefe. El jefe me amenazó diciendo que si no lo ayudaba me arruinaría la vida, me haría imposible volver a ser arquitecta. Intenté convencer a Marco de que no lo hiciera, de que no se metiera en esto, susurró Valentina. Pero no escuchó. Era una persona íntegra, no aceptaba el engaño. Amenazó con denunciarlo todo, incluso a mí, si no me ponía de su lado. En un momento de debilidad, en un minuto de pérdida de control, bajo la amenaza y la presión de Gonzalo Mejía, Valentina mató a Marco para protegerse a sí misma y los secretos de la empresa. Usó un objeto pesado para golpearle la cabeza a Marco en una noche que estaban trabajando tarde en la oficina, cuando él la descubrió ayudando a Gonzalo Mejía. Después, ella montó la escena para que pareciera un robo, falsificó pruebas y pidió ayuda a Raúl, un hombre que trabajaba para Gonzalo Mejía y se encargaba de los asuntos sucios. Raúl recibió una gran suma de dinero para encontrar a un impostor que confesara el crimen, y Arturo Gómez, un indigente adicto a las drogas que necesitaba dinero, fue forzado a confesar con la promesa de ser liberado pronto y recibir una gran suma de dinero. No tuve otra opción, Ricardo, susurró Valentina. Su voz temblaba hasta los huesos. Tenía demasiado miedo. Fui amenazada. Solo quería escapar y empezar una nueva vida. Te conocí justo después y me enamoré de ti de verdad. Quería enterrar ese pasado para siempre, quería vivir una vida normal y honesta a tu lado y el de nuestros hijos. No quería que tú y los niños supieran sobre mi verdadero yo. Mi corazón se rompió como si lo hubieran desgarrado en cientos de pedazos. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que amaba a la madre de mis hijos era una asesina, una mentirosa. Todo nuestro matrimonio, nuestro amor, todo se había construido sobre una base de mentiras y sangre. Sentí asco, compasión, ira y dolor por la traición. La vi llorar, pero mis lágrimas se habían secado. Después de que la verdad salió a la luz, no pude seguir viviendo una vida de engaño. Como doctor en Derecho, alguien que siempre valoraba la justicia, tuve que enfrentar la decisión más difícil de mi vida: denunciar a la mujer que amaba o encubrir su crimen para proteger a mi familia, para proteger a mis hijos de esta cruel verdad. Fue una lucha feroz con mi conciencia, un tribunal moral que tuve que presidir yo mismo. Los días siguientes fueron un infierno en la tierra. Nuestra cálida casa de repente se convirtió en un campo de batalla de silencio y miradas sospechosas. Valentina vivía con miedo y desesperación, preocupada de que la denunciara. Ella trató de aferrarse, me suplicó por el bien de los niños. Dijo que había cambiado, que había vivido una vida honesta durante todos esos años para expiar sus errores. Miré a Ximena y Sebastián, mis dos hijos inocentes, dormidos en su habitación. Eran todo para mí, mi fuente de vida, mi esperanza. ¿Qué pasaría con ellos si supieran la horrible verdad sobre su madre? Mi reputación, mi carrera también se arruinarían si me involucraba en un caso así. Soy un profesor de Derecho, enseño sobre justicia, y ahora tenía que enfrentar una elección que iba en contra de todo lo que creía. Fui a ver a Daniel, mi mejor amigo, también un abogado brillante. Le conté todo lo que sabía, excepto el detalle de que Valentina era la culpable directa. Solo dije que había descubierto que mi esposa estaba involucrada en un antiguo caso de asesinato que ella había ocultado. Daniel estaba muy sorprendido. Reflexionó un momento y luego me miró directamente a los ojos con voz seria. Si encubres un crimen, Ricardo, también te estás convirtiendo en parte de ese crimen. La ley tiene sus propios principios y la justicia debe ser servida. También me reuní con Miguel Rivera varias veces después, bajo el pretexto de alguien que estaba investigando el caso de Marco Pérez para un proyecto de investigación. Dijo que todavía no había dejado de buscar justicia para Marco Pérez. Dijo que sabía que yo estaba investigando y que estaba dispuesto a proporcionar más pruebas si las necesitaba. También dijo que nunca se rendiría hasta que el verdadero culpable pagara por sus crímenes. Pasé muchas noches en vela pensando, cuestionando mi conciencia. Imaginé a Valentina siendo arrestada, juzgada y encarcelada. La imagen de Ximena y Sebastián creciendo sin su madre, teniendo que enfrentar la horrible verdad sobre ella, me destrozaba el corazón. Pero tampoco podía vivir una vida de mentiras, no podía seguir amando a alguien que había ocultado un secreto tan horrible. No podía enseñar a mis hijos sobre la ética y la justicia cuando yo mismo estaba encubriendo un crimen. Finalmente tomé la decisión más difícil de mi vida, una decisión que sabía que lo cambiaría todo. No denunciaría a Valentina directamente ante la ley, no podía enviar a la madre de mis hijos a la cárcel con mis propias manos.
pero tampoco podía encubrir el crimen. Le daría una última oportunidad para expiar sus errores, pero no a mi lado. Y haría todo lo posible para que se hiciera justicia, pero a mi manera indirectamente, sin que los niños sufrieran directamente esta cruel verdad. Decidí divorciarme. No podía continuar con este matrimonio cuando se construyó sobre una base tan mentirosa. Me enfrenté a Valentina diciéndole que no la denunciaría, pero que tampoco podía seguir viviendo con ella. Amaba a los niños y los protegería de esta cruel verdad. Les diría que nos divorciamos porque ya no éramos compatibles por diferencias irreconciliables, no por el oscuro secreto de su madre. Valentina rompió a llorar, me suplicó que cambiara de opinión diciendo que haría cualquier cosa para expiar sus errores. Pero yo estaba demasiado cansado de las mentiras. Estaba demasiado dolido. Solo quería terminar con todo. El proceso de divorcio transcurrió en silencio y con pesadez. No discutimos mucho sobre los bienes, solo quería que Valentina saliera de nuestras vidas lo más pacíficamente posible. Obtuve la custodia de ambos hijos, Ximena y Sebastián. Valentina aceptó todas las condiciones, tal vez porque sabía que se había equivocado, o tal vez porque tenía miedo de que yo cambiara de opinión y la denunciara. Se mudó a vivir sola. Después del divorcio me puse en contacto en secreto con Miguel Rivera. Le proporcioné la información que había encontrado en el teléfono de Valentina, pistas sobre Raúl y la red de lavado de dinero que Valentina había mencionado. Le dije que quería que se hiciera justicia, que el verdadero culpable pagara por sus crímenes, pero que no quería que la reputación de Valentina se arruinara públicamente, especialmente por el bien de mis hijos. Le pedí a Miguel que encontrara otra manera, una forma más discreta de sacar a la luz a los culpables sin la intervención directa de Valentina, ni hacer público su nombre. Miguel entendió mi intención y prometió hacer todo lo posible para cumplir mi deseo y hacer justicia a Marco Pérez. Dijo que no dejaría que Arturo Gómez sufriera un día más de injusticia. Mi vida se volvió mucho más difícil criando a dos hijos solo. Tuve que asumir el papel de padre y madre. Algunas noches tenía que quedarme despierto hasta tarde para preparar las clases, calificar exámenes, y luego levantarme más temprano de lo normal para preparar el desayuno y llevar a Ximena y Sebastián a la escuela. Aprendí a hacer de todo, desde cocinar quesadillas o en frijoladas simples lavar la ropa, hasta ayudar a los niños con sus tareas y escuchar sus confidencias adolescentes. Dediqué todo mi tiempo libre a compensarlos por la falta de afecto. Con el tiempo mis heridas emocionales se curaron gradualmente, pero la verdad sobre el pasado de Valentina seguía siendo una carga invisible, un secreto que tendría que llevar conmigo toda mi vida. Había elegido mantener el secreto para proteger a mis hijos, pero creía que la justicia, aunque tardía, encontraría a los que merecían ser castigados. Y de hecho, la sentencia fue dictada no para Valentina, sino para los que realmente cometieron el crimen. Varios años después de nuestro divorcio, recibí noticias de Miguel Rivera. Había tenido éxito. Las pruebas que le proporcioné, junto con la persistencia de la investigación de Miguel y algunos ex colegas de Marco Pérez, llevaron a la reapertura del caso de Marco Pérez. Raúl, quien había ayudado a Valentina a montar la escena y encontrar al impostor, fue arrestado. A través de su testimonio, la enorme red de lavado de dinero dirigida por Gonzalo Mejía fue expuesta. Gonzalo Mejía, el ex jefe de Valentina, quien la había obligado a cometer crímenes y era el principal autor intelectual del caso, también fue arrestado y condenado a cadena perpetua por lavado de dinero, soborno y complicidad en el asesinato de Marco Pérez. Lo más importante, Arturo Gómez, el indigente que había sufrido años de injusticia en prisión, fue exonerado y puesto en libertad. Lo visité en prisión después de que fuera absuelto. Arturo Gómez me miró con gratitud diciendo que nunca pensó que este día llegaría. Sentí un inmenso alivio al ver que finalmente se había hecho justicia a un inocente. Miguel me dijo que durante la investigación el nombre de Valentina también se mencionó en los archivos de Gonzalo Mejía y en el testimonio de Raúl, pero solo como un testigo menor, alguien que había trabajado en esa empresa y había sido amenazado. No había pruebas directas relacionadas con ella como la autora material del asesinato de Marco Pérez, porque Raúl y Gonzalo Mejía habían ocultado esta verdad muy cuidadosamente para protegerse a sí mismos y a su red criminal. Sin embargo, a través del testimonio de Raúl y otras pruebas indirectas, Valentina admitió que sabía sobre la red de lavado de dinero y la muerte de Marco,
y que había guardado silencio por miedo. Esto la llevó a enfrentar algunos cargos menores por ocultamiento de información y no denunciar un crimen, pero no hasta el punto de ir a prisión. Recibió una sentencia suspendida y tuvo que realizar servicio comunitario durante muchos años. No sé cuáles fueron mis sentimientos en ese momento. Un inmenso alivio al ver que se hacía justicia a los inocentes y que los culpables pagaban, o una punzada al saber que Valentina, aunque no fue a la cárcel, aún tenía que llevar la carga de su pasado, una sentencia de conciencia que duraría toda su vida. Esta vida es muy compleja, y a veces las personas que están entre el bien y el mal son las que más sufren. En cuanto a Valentina, escuché que llevó una vida bastante recluida después de nuestro divorcio y después de que el caso fuera reabierto. Su trabajo como arquitecta ya no era tan brillante como antes. Ella trató de reconstruir su reputación y carrera, pero todo fue muy difícil. Sus viejos amigos se alejaron gradualmente de ella. Encontró la paz haciendo obras de caridad, especialmente ayudando a mujeres con pasados difíciles y a niños en situaciones vulnerables. Dedicó la mayor parte de su tiempo a esas actividades como una forma de expiar sus errores pasados. Ximena y Sebastián crecieron, se convirtieron en niños maravillosos, fuertes e independientes. Ximena, ahora una adolescente, heredó la inteligencia de su madre, y mi compasión, siempre defendiendo a los más vulnerables y soñando con convertirse en abogada para defender la justicia. Sebastián es activo y entusiasta. Siempre hace reír a todos y tiene una pasión inmensa por la arquitectura como su madre. A menudo llevaba a los niños a visitar a sus abuelos paternos y mis padres siempre fueron un apoyo sólido para nosotros. Nunca mencionamos la situación de Valentina de manera negativa frente a los niños. Solo les dije que su madre había encontrado otra forma de vivir de manera más útil y que aún la amábamos a nuestra manera. Todavía mantengo un contacto limitado con Valentina, principalmente por teléfono, o mensajes de texto para hablar sobre la educación y la salud de los niños. También visita a los niños con frecuencia, pero sin la efusividad o las mentiras. Se ha vuelto mucho más tranquila, y en sus ojos veo un arrepentimiento genuino, la aceptación de su destino y un poco de paz, después de tantos años de ocultamiento. Quizás su mayor condena no fue el castigo legal, sino la sentencia de su conciencia y la pérdida de la familia que ella misma se quitó, una cicatriz que nunca sanará. Mirando hacia atrás en mi vida, me doy cuenta de que aunque mi sinfonía fue dolorosamente interrumpida, aún puedo escribir nuevas notas, notas de resiliencia, de amor incondicional por mis hijos y de la lucha por la justicia a mi manera. Perdí un matrimonio perfecto, pero encontré una versión más fuerte de mí mismo, una relación más auténtica con mis hijos. La felicidad no es la ausencia de tormentas, sino cómo las superamos para encontrar la paz y aprender a aceptar las cicatrices de la vida. Aprendí a vivir con la verdad, por brutal que fuera. Mi historia, Ricardo, llega a su fin. Una historia sobre la verdad, el engaño, la traición y el camino para encontrar justicia. Perdí mucho, pero también aprendí mucho. Aprendí que la confianza es lo más frágil y que la verdad, por dolorosa que sea, debe ser enfrentada. No elegí el camino de denunciar a mi esposa ante los tribunales, pero elegí un camino para que la justicia se hiciera de otra manera, una forma que espero traiga paz a todos, especialmente al alma de Marco Pérez y a la inocencia de Arturo Gómez. No encubrí un crimen solo. Elegí la forma menos dañina para los inocentes en esta historia, especialmente para mis hijos. Si esta historia te ha tocado el corazón, o tienes otras ideas sobre las decisiones que tuve que enfrentar, no dudes en dejar tu comentario abajo. Cada opinión tuya es un valioso aporte que nos ayuda a mí y a otros a ver la vida desde más perspectivas. Compartamos juntos nuestras historias, las lecciones que hemos aprendido para ser más fuertes. Y si encuentras esta historia significativa, ayúdame a difundir su mensaje, dándole un me gusta, like a este video, y compartiéndolo con quienes creas que necesitan escucharlo. Tu apoyo es una gran motivación para que siga compartiendo otras historias, lecciones de vida aprendidas con dolor. Finalmente, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte los videos más recientes sobre historias de vida emotivas, secretos revelados y profundas lecciones. Gracias a todos por escuchar. Les deseo a todos que sean siempre felices y estén en paz, y que siempre valoren la verdad en sus vidas. Adiós.